en diciembre, pero que pueden ser peligrosas en una situación como la que estamos viviendo. Con nosotros la ministra de Salud, Amelia Flores. Ministra, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Luis Felipe y Marielos, a la orden. Gracias, ministra, muy buenos días. Quisiéramos entonces iniciar con esta pregunta. ¿A qué le atribuye el relajamiento que se ve en la población en cuanto a las medidas de bioseguridad? Mire, yo creo que la gente se cansó, definitivamente no le vemos otra razón. Las personas se están relajando, gracias a Dios no es la mayoría, pero sí un buen grupo a todos los niveles socioeconómicos. No importa, se aglomeran en la Sexta Avenida, en el Guarda y en los centros comerciales. Así que puede ser que la gente se cansó, nosotros insistimos en el riesgo, pero no se ponen a pensar en realmente en la vida de ellos, de los que los rodean y de los médicos y personal de salud. Ministra, usted dice que la gente se cansó, pero quiero preguntarle específicamente cómo vio las aglomeraciones, por ejemplo, en la Sexta Avenida y en los centros comerciales este fin de semana. Es sumamente preocupante, no es una aglomeración común, o sea, esperaríamos que se hubiera visto ni la mitad de lo que se vio este fin de semana, pero pareciera que la gente cree que si no compra se le va a acabar el mundo. Es realmente preocupante y da una tristeza terrible, porque no pareciera que fueran a comprar cuestiones esenciales, ¿verdad? Creo que quieren pasar sus fiestas de alguna manera como que no hubiera pasado nada. ¿Y los mercados, ministra, cómo evalúa esta situación? Algunos ampliaron inclusive sus horarios. Así es, lamentablemente el cierre del estado de calamidad originó esto. Puede ser que algunas personas, además de que hemos insistido en que el COVID sigue, en que se están aumentando los casos, creen que haber quitado el estado de calamidad quiere decir que esto ya no es tan severo como fue al principio, ¿verdad? Pero nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Ministra, cuando hablamos de mercados, de la Sexta, de centros comerciales, de fiestas, en muchos de esos lugares o no se usa la mascarilla o se usa mal o se usa a medias. ¿Qué puede hacer realmente el gobierno? ¿Qué puede hacer realmente el Ministerio de Salud para tratar de persuadir e incluso obligar a la gente que usa mascarilla? Mire, nosotros seguimos trabajando en la prevención, en las medidas, tanto en redes sociales, ahorita vamos a salir en televisión y en radio, estamos saliendo permanentemente. Sin embargo, creemos, mi posición personal es que debemos de tomar medidas más severas. Recuérdense que esto no es solamente un tema del Ministerio de Salud, aquí también actúa el Seguro Social, tenemos una multisectorial en la que actuamos para la vigilancia de estos temas. Ahí vamos con el Ministerio de Trabajo, va la municipalidad también, y vamos a insistir mucho en recordarle a la gente que el uso de la mascarilla es correcto, no a la barbilla o colgada en la oreja, ¿verdad? Ministra, ¿y cuán preocupados están por la nueva cepa que se detectó en el Reino Unido, la cual, según hemos escuchado, es mucho más contagiosa, un 70% más contagiosa? Sí, mire, nos preocupa como le preocupa a todos los países del mundo. Estamos monitoreando el tema, sabemos que el cerrar, algunos países han cerrado y que eso no limita definitivamente que el virus ingrese. Sin embargo, aquí el problema es que las pruebas que se realizan no van a detectar este virus y lo van a reportar como un falso negativo. Sin embargo, un falso negativo. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que la vigilancia debe ser mucho más cercana y que la investigación epidemiológica debe profundizarse mucho más. Antes de preguntarle algo más acerca del tema de los vuelos, usted acaba de decir algo importante e interesante, ministra. Usted dice que las pruebas que se están practicando en Guatemala, de venir alguien del Reino Unido con esa nueva cepa, no las detectarían nuestras pruebas. No alguien del Reino Unido, porque no, el virus no está en todas las personas del Reino Unido, o sea, cualquiera puede venir y traer venir con COVID positivo de la cepa que está circulando aquí y que también está circulando allá. El tema es con la nueva cepa. Por eso ahorita no hay pruebas que detecten esa cepa. Ahí es donde se nos podría ir cualquier falso negativo. ¿Y suspender vuelos entre Guatemala y el Reino Unido está sobre la mesa?
Mire, está en discusión, precisamente hoy lo vamos a revisar junto a otros procesos. Sin embargo, como lo mencioné al principio, no va a limitarle el parar vuelos, el ingreso del virus. Puede ser alguien pasó por ahí, viene de otro país y una serie de cosas que muchas veces es difícil detener, pero sí vamos a revisar ese tema hoy. Ministra, y usted nos mencionaba en general el término de la situación también de los centros de salud y la atención hospitalaria. ¿Cómo está actualmente la red hospitalaria en sus unidades particulares de COVID? Mire, la red hospitalaria, especialmente en los hospitales que atienden COVID, está por arriba, su ocupación está por arriba del 60% en la ocupación de camas, y en algunos intensivos estamos ya llegando al 100% de ocupación. Es realmente preocupante porque recuerden que los casos que ingresan a intensivos son casos que algunas veces no logran salir, ¿verdad? Pero sí que requieren muchísimo más recursos para su abordaje. 60% en camas, pero ya casi al 100% en unidades de cuidados intensivos. Esto encaja y aplica y se puede, digamos, mencionar entre esas unidades la del Roosevelt, la del San Juan de Dios y la del Parque de la Industria. Así es, exactamente. Esos son los 3 hospitales en los que tenemos ahorita más número de pacientes. Todavía tenemos disponibilidad en Villanueva, que es un hospital también especializado para COVID, y en otros hospitales de la red. Ministra, ¿y cuál es? Sí, se está preparando para mencionar los hospitales, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, esa preparación que se está dando a nivel del ministerio, previendo que si ya están a ese nivel, a lo mejor después de este tema navideño haya un repunte aún más alto? Mire, definitivamente va a haber un repunte mucho más alto, porque lo que estamos viendo es la antesala de lo que se va a ver en nuestros servicios. Creo que la población no entendió que esto va a repercutir no solamente en ellos, sino en el sector salud, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros, va el seguro social, va lo privado. Nosotros, como todos, nos hemos preparado un poco más, pero si se viene una epidemia realmente severa o mucho más grande que la que se vio al principio, esto va a ser muy difícil de manejar. ¿Y eso usted lo ve muy factible tomando en cuenta la situación de fiestas, aglomeraciones que estábamos mencionando al principio de esta charla, ministra? Sí, lo veo muy riesgoso. Sin embargo, también la población ya conoce más de COVID, todos conocemos más de COVID. Sabemos que al inicio de los síntomas es importante hacerse una prueba, es importante aislarse y dependiendo de la severidad del caso, tratarse en casa, solicitar el kit de medicamentos o la información adecuada para poder abordar el caso oportunamente. Ministra, y hablando de las cifras, ¿usted qué opina de los 414 muertos que hubo en una semana? Mire, no son 414 muertos de una semana. Yo creo que aquí vale la pena explicar. Y nosotros lo hacemos ver en el titular de esa semana, porque aquí es reporte de fallecidos, no durante la semana, durante el día reporte, durante la semana reporte. Aquí vienen algunos retrasos de casos que no fueron realmente confirmados como COVID. Aquí, por ejemplo, va el tema que se tiene que investigar, que hasta que la prueba se localiza como positiva, se da. Aquí hemos tenido desde inicio del mes y el mes pasado casos reportados aún de mayo. Hoy precisamente estamos reportando casos de septiembre y octubre, y ahí hacemos un agregado de cuáles son los casos reportados del día. Señora ministra, quisiera volver por un momento a la red hospitalaria. ¿Hay alguno de los hospitales que a usted le preocupe especialmente por su saturación actual? Sí, mire, los 3 que mencionamos al principio preocupan porque recuerden que a pesar de que tenemos personal especializado en esos hospitales, en algún momento no se van a dar abasto y tampoco tenemos la cantidad de profesionales que podríamos requerir para el abordaje de una gran cantidad de pacientes. Médicos especialistas no tenemos en el país en una gran cantidad, además no todos quieren ir a trabajar a los servicios de salud.
Ministra, y me llegan algunos mensajes incluso de nuestros oyentes. Están preguntando, por ejemplo, acerca de los hospitales privados. ¿Qué se sabe de estos datos? Mire, los hospitales privados reportan también diaria y semanalmente a nosotros tanto desocupación de camas como el reporte de casos confirmados y casos atendidos, y ellos también han tenido una cantidad de pacientes que han sobrepasado su capacidad, algunos al 100%. Esto ya desde el mes de noviembre se viene dando. Recordemos que la red de servicios privados tienen una menor cantidad de camas, ¿verdad? Pero sí ellos empezaron a verse su ocupación más aumentada a principios del mes de noviembre. Señora ministra, ¿cuál es la medida más drástica que están evaluando aplicar dada la situación? Fíjese que yo en este momento no me atrevería a dar una medida inmediata porque la vamos a discutir el día de hoy, pero nosotros tenemos algunas propuestas que vamos a revisar hoy con el Ejecutivo y estaríamos informándoles en breve el día de hoy. Ministra, y si los contagios se llegan a desbordar, ¿puede haber confinamientos como los que tuvimos este año en marzo y en abril? Pues no le quisiera decir que no y tampoco que sí, o sea, definitivamente estamos viendo que la gente no está entendiendo y sabemos que ahorita están desbordados en las calles, también se les va a acabar el dinero que lastimosamente costó mucho tener, y yo he dicho mucho que aumentar el crecimiento económico es importante, pero no en detrimento de la salud de la población, y creo que ahí las personas no se pusieron a pensar en esto, ¿verdad? Así que yo espero que no tomemos medidas más drásticas y que los casos que vengan sean manejables y no de la mayoría hospital. Señora ministra, vamos a casos específicos. ¿Qué seguimiento ha dado la cartera a su cargo de asuntos como la pista de patinaje en hielo en Misco, por ejemplo? Yo recuerdo que usted dijo, yo ni loca iría ahí. Así es, precisamente el personal de salud correspondiente al área de Misco acudieron al lugar con los abogados para poder discutir de manera conjunta con las autoridades municipales. Lamentablemente hay municipalidades que no logran entender el alcance de este problema. Yo quisiera saber si algunos tienen previsto tener hospitales para poder abordar todo este tipo de casos que van a tener. Sin embargo, hay municipalidades ejemplares que están tomando medidas en sus municipios, especialmente para estas fechas navideñas. ¿Medidas como cuáles, ministra? Medidas entre las positivas, creo que es importante mencionar, por ejemplo, la Antigua, que ellos han marcado un horario en el cual los restaurantes, bares y esto tienen una hora para poder atender. Igual lo han hecho para la fiesta de Navidad, solo con reserva, no van a haber actividades masivas, y todo esto creo que es un indicador positivo de municipalidades que quieren hacer las cosas bien. Ministra, ¿y cómo analiza la ley seca prevista para fin de año? Precisamente en eso estamos el día de hoy. Yo espero tener noticias en el transcurso del día y se las haremos pasar en cuanto las tengamos ya consensuadas. Es decir, podría haber cambios, doctora Flores, porque entiendo que no estará vigente esto el 24, el 25, el 30 y el 31, ¿es así? Al momento no hay ninguna disposición diferente a las que hemos manejado. Hay una revisión hoy de algunas propuestas que estaríamos viendo su aprobación en el transcurso del día, como les mencioné. Ministra, y hablando del tema de la vacuna, ¿qué se espera en el tema del mercado privado, de las ventas a nivel de lo privado de la misma? Mire, en este momento es mucho pedir a nivel de lo privado porque ni siquiera hemos logrado contar con la cantidad de vacunas necesarias para el país a nivel de los enlaces o las negociaciones a nivel de país. Recuerde que esta no es una vacuna habitual, todos los países están negociando desde los gobiernos
Todavía no se ha visto una estrategia a nivel privado porque el mercado tampoco es suficiente en este momento para cubrir todo. Y nosotros estamos trabajando en el marco de una vacunación global, o sea, masiva, para todos los que la requieran y gratuita. En este caso quisiera preguntarle esto, señora ministra, ¿cuál es hoy la situación de las vacunas adquiridas por medio del mecanismo COVAX? Entiendo que eso va a alcanzar al 20% de la población más vulnerable. ¿Qué nos puede decir hoy en cuanto a ese tema, para cuándo y cómo va? Me encantaría dar fechas, sin embargo, como ustedes bien saben, esto abarca más o menos 3 millones de personas a vacunar. Ahí estamos vacunando en primer plano a los que han estado más expuestos o los que están más cercanos, que son los trabajadores de salud en primera línea, y así progresivamente trabajadores de salud en los siguientes niveles. Luego personas de 60 años y todas aquellas de 60 años o más, y todas aquellas que aunque no tengan 60 años pueda tener alguna condición crónica que los deja mucho más vulnerables. Al momento no tenemos una fecha, pudiera ser primer trimestre, pudiera ser durante el primer semestre. Sin embargo, el país está haciendo esfuerzos para poder adquirir vacunas bajo otras condiciones, a través de compras directas, pero eso es algo que ahorita se está negociando a nivel general. Ministra, sabemos que ya su tiempo se termina. Una última pregunta. ¿No ha previsto el Estado de Guatemala, concretamente el Ejecutivo, ser más categórico en su comunicación en cuanto al tema de esta temporada navideña, las aglomeraciones y todo lo que esto puede traer consigo en cuanto a contagios? Sí, precisamente hemos estado trabajando desde el Ministerio de Salud. Recuerden que ahorita la carga a nivel del Ejecutivo es grande por el cierre. A mí me ha tocado con otros ministerios trabajar el abordaje de la epidemia en este contexto, y como les digo, estamos trabajando en el monitoreo constante de los lugares de venta y en el tema de la comunicación social. Yo esperaría que antes o sea, que durante estos días podamos tener mensajes contundentes, pero como les digo, la población se ha venido relajando, no ahorita, esto ya tiene 2-3 semanas o más, y ustedes están viendo ya el aumento de casos a nivel general.